Buenas tardes, almas. Hoy en español, nosotros vamos a estudiar concordancia verbal. ¿Qué es la concordancia verbal? Es la igualdad de número y persona entre un verbo y un sujeto. Acá tenemos 13 frases, donde vamos a estudiar cómo se fue hecha la concordancia verbal. ¿Sí? Tenemos que hacer la concordancia verbal con sujeto colectivo, con sujeto múltiple o compuesto, con sujeto simple y con cuantificadores partitivos. Entonces es un tema muy fácil. Vamos a estudiar acá las principales reglas de la concordancia verbal siguiendo estas reglas acá. Sujeto colectivo, sujeto múltiple o compuesto, sujetos simples y cuantificadores, o sea, los partitivos. Tenemos la primera. Es gente que merece nuestra amistad. Tenemos gente como un sujeto colectivo, entonces el verbo va simplemente al singular. Es gente que merece, gente es. Entonces tenemos verbo con los sujetos colectivos en singular. La 2. La mitad de los senadores ocupó sus asientos. La mitad de los senadores ocupó. Verbo ocupó está haciendo la concordancia con el sujeto la mitad, que hablamos que es un cuantificador o un partitivo. Entonces siempre vamos a hacer la concordancia con esta palabra que es el núcleo, que está en singular. Entonces la mitad de los senadores ocupó sus asientos. Tercero, una infinidad de hormigas entró en la cocina. Tenemos el verbo entró. Está en singular porque la concordancia verbal fue hecha con este núcleo, una infinidad. Una infinidad es un partitivo, o sea, es un cuantificador. Entonces, la concordancia dentro fue hecha con esta palabra. El niño y el perro juegan en el salón. Tenemos acá el verbo juegan, plural. La concordancia verbal fue hecha con el niño y el perro, sujeto compuesto o sujeto múltiple. Hablamos múltiple o compuesto. Como portugués, dos núcleos, entonces el verbo va al plural, ¿sí? 5. El jinete y el caballo estaban cansados. El verbo estaban. La concordancia verbal se fue hecha con el jinete y el caballo. Entonces, sujeto compuesto o sujeto múltiple, verbo en plural. Número 6. Mi sobrina fue a la playa. El verbo fue está en singular porque la concordancia se fue hecha con mi sobrina, que es un sujeto simple. Simple, singular. Si fuera simple, plural, verbo también iría al plural. Él y usted, sujeto compuesto o múltiple. Verbo necesitan de dinero. Él y usted necesitan de dinero. Verbo en plural porque tenemos sujeto compuesto. Mi hermano y mi sobrino están viajando ahora. Tenemos acá el verbo están viajando. Los dos están viajando. Entonces, la concordancia de están está con mi hermano y mi sobrino. Sujeto compuesto o sujeto múltiple.
Acá, la oferta y la procura de materiales didácticos han aumentado. Tenemos acá, han aumentado. Está haciendo la concordancia verbal con la oferta y la procura de materiales didácticos. Entonces, acá tenemos también sujeto múltiple o sujeto compuesto. Javito y tú sabéis mucho. Javito es él. Y tú, los dos son vosotros. Javito y tú sabéis. Entonces la concordancia del verbo sabéis está con el sujeto compuesto. Es muy fácil la concordancia verbal. Mitad de las chicas vinieron acá. Mitad de las chicas. Tenemos acá mitad de las chicas y el verbo en plural. ¿Por qué el verbo está en plural? Porque cuando tenemos los partitivos, cuando tenemos los cuantificadores, mitad, podemos hacer la concordancia con el elemento más próximo, más cerca del verbo. Entonces, mitad de las chicas vinieron acá. El otro, un número considerable de políticos mintieron. Un número es singular, pero los políticos están en plural. Entonces, la concordancia está siendo hecha con los políticos mintieron. ¿Sí? Entonces, un número considerable de políticos. La concordancia de mintieron está siendo hecha con políticos. La mayoría o la mayoría de las madres viven para sus hijos. Tenemos acá la mayoría de las madres, pero la concordancia con viven fue hecha con la palabra las madres, que está más cerca del verbo. Entonces, ¿qué es la concordancia verbal? Es la igualdad de número y persona entre un verbo y un sujeto. Y el sujeto puede ser colectivo, una palabra que representa muchas cosas o muchas personas, muchos seres. Sujeto múltiple o compuesto, dos o más núcleos. Sujeto simple, si fuera en singular, verbo va al singular. Si fuera en sujeto simple plural, verbo va al plural. Y con los cuantificadores, o sea, los partitivos. Entonces, la concordancia de verbos siempre se va a dar en número y personas con el verbo a que se refieren. Espero que todos puedan entenderme. Buenas tardes y hasta la próxima clase.